es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente acá a Economía 4D en esta Semana Santa, jueves feriado, en una economía argentina ultra convulsionada y con un año donde, te lo venimos diciendo programa tras programa, la solución a esto está en la política. Por eso habrán visto que, a pesar de que este es el programa de economía, acá atrás tenemos ahora una imagen de entre nuestros dólares, pesos, etcétera, y Banco Central del Congreso de la Nación. Bueno, ¿cómo estás, Gustavo? Buenas noches. ¿Cómo te va, Agustín? Bueno, te tenemos muy activo un día feriado, ¿no es cierto? Sí, la verdad que sí, demasiado para mí. Esta hiperactividad seguro que responde, bueno, a muchas cosas, pero antes de hablar, porque el Seguro del Mundo está esperando las medidas que anunció el presidente a través de un video. Ya lo vamos a analizar el video. Y después esa mesa que se presentó, nos referimos a Dante Sica, a la ministra Stanley y también al ministro de Hacienda. Pero ¿por qué no comenzamos la introducción? Sería el dato que todos conocen, pero si lo podemos ver en una placa, que es la inflación del mes de marzo, 4,7%. A ver, Agustín, primer comentario, vamos. Sí, te resumo brevemente. A ver, primero, el dato de marzo muy por encima de lo que esperaba las consultoras, lo que se llama el consenso del mercado, quienes hacen estimaciones, proyecciones para ver cuánto va a ser la inflación, rondaban el 4, 4,2, 4,3%. Por ahí estaban las proyecciones, terminó confirmándose un 4,7%. Vos pensás que arrancó el año 2,9 en enero, 3,8 en febrero y ahora 4,7 en marzo. El argumento del gobierno, ¿cuál es? Esto es un pico. A partir de acá, baja. Ahora te voy a explicar por qué. Agustín, algunos colegas tuyos, y no precisamente heterodoxos y no ortodoxos, dicen que la de abril va a ser más alta que la inflación de marzo. Y es que es probable, a ver, todavía es muy aventurado hacer estimaciones en este contexto tan convulsionado. ¿Por qué? Porque depende mucho, entre otras cosas, de lo que pase en el mercado cambiario. Vos fijate que ahí hay un movimiento constante de un lado para el otro, mucha incertidumbre. El día martes, por ejemplo, hubo una suba muy fuerte, muy pronunciada del dólar. El día miércoles hubo una caída que en un momento fue fuerte, después se recuperó, terminó casi empatado con el día anterior. En el medio, vamos a aclarar esto, después del dato de inflación de marzo, que sorprendió a todos, como que te contaba recién, vos pensás que el acumulado anual, marzo contra marzo, fue 54,7%. Ahí tenemos la placa. Ahí tenemos la placa. Una placa con el número para que lo retengan. La otra. La siguiente, por favor. 54,7, casi 55%. Hubo una reacción inmediata de parte del Banco Central. ¿Qué es lo que hizo el Banco Central? Bueno, desarmó el esquema que había anunciado Sandleris, acordado con el Fondo Monetario, cuando llegó al Banco Central en octubre del año pasado. ¿Por qué desarmó? Brevemente, porque es medio técnico el tema, pero viste que había dos bandas dentro de las cuales el dólar oscilaba y el Fondo Monetario te decía, ahí no podés intervenir. Esas bandas crecían todos los días a una tasa mensual
que al principio fue 3%, después 2% mensual, ahora era 1,75% mensual. Después del dato de inflación, a ver, lo que que se buscaba de alguna manera era ir compensando la inflación para ir ajustando el tipo de cambio. Claro, a ver, contémosle a la gente, un tipo de cambio que está aplastado con una inflación que sube va a facilitar la fuga de capitales y colocación a estas tasas de interés impresionantes en dólares para poder retirar. Te estimula la bicicleta financiera, te afecta la competitividad de la economía. De todas formas se trata, lo dijimos acá, apenas se anunció, revisen los archivos, acá todo queda grabado, cuando lo anunció Sandleris, de un ejercicio teórico para el pizarrón en una facultad, no tiene nada que ver con la realidad de lo que está pasando en Argentina. De todas formas, ese fue el esquema que se implementó. Lo que ocurrió el día de ayer, inmediatamente después de conocer el dato de inflación, fue que se dijo, bueno, ahora, la banda superior, que en ese momento, el día martes, estaban 51,5 pesos, no crece más. Queda congelada hasta fin de año. O sea, ese es el techo para el dólar. La banda inferior, que está en 39 y pico, casi 40 pesos, lo que va a ocurrir es que si se perfora la banda inferior, el Banco Central ya no sale a comprar dólares como era antes. ¿Qué quiere decir esto? No hay más banda inferior, no hay más zona de no intervención, no hay más sistema de bandas. Lo único que hay hoy es un tope fijo, congelado en 51,5 para el dólar. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Que el dólar no puede pasar los 51 pesos con 50? No, lo único que quiere decir esto es que si pasa ese nivel de 51 pesos con 50, el Fondo Monetario lo autoriza al Banco Central a vender 150 millones de dólares por día para tratar de contener el precio. Ahora, en el marco de una corrida cambiaria, hoy por hoy en la Argentina el mercado de cambios opera entre 700 y 800 millones de dólares por día, con lo cual vendiendo 150, lo único que vas a lograr es lo que ocurrió el año pasado, darle esos dólares a quienes del otro lado llevan adelante la fuga de capitales mientras el valor del peso se sigue devaluando. Ese es un escenario muy probable para la Argentina en las próximas semanas en el marco de esta convulsión macroeconómica. Y vamos a la próxima placa, si te parece, Agustín. Principalmente tenemos muchísimos invitados. La de alimentos aumentó un 64%. Vamos a pasar a la siguiente y después, a ver, con un hilo conductor unificamos todo. Y la caída del consumo en marzo, de acuerdo a la consultora Sentia, que cayó un 8,7%. A partir de ahí aparecen las medidas del gobierno. Claro. Las esperadas medidas del gobierno. Tal cual, dos cosas. Primero, vamos a las medidas de la inflación, ya que hablamos de esto. Lo que dice el gobierno principalmente, entre otras cosas, es llegamos a un acuerdo por el cual vamos a congelar el precio de 60 productos a lo largo de 6 meses. Primero, hacemos un paréntesis. Pero para una cuestión le dieron primero, le dieron un plazo, señores. Esto se estudiaba hace muchos años, sobreprecio por inflación, componente financiero implícito. O sea, le dieron el tiempo suficiente a las empresas para que suban los precios y a partir de ahora lo congelen. Para la remarcación, claro, por eso el dato de inflación de abril va a ser fuerte, porque se incorporó el componente de la remarcación de precios que hasta este momento no estaba, ocurrió durante el fin de semana pasado, en los últimos días. Este programa, aparte, va a empezar a funcionar supuestamente a partir del lunes 22 de abril. Otra cuestión, fíjate que vos recién mostrábamos la placa de la caída del consumo, 8,7%. El consumo viene cayendo porque viene muy deteriorado el poder adquisitivo de los salarios. Si vos lo que hacés es fijar los precios en los niveles actuales, que además no son los actuales por la remarcación, no estás generando ningún impacto positivo sobre el consumo, sobre sectores de la población, grandes sectores de la población que ya a estos precios, a los productos, no pueden acceder. De todas formas, yo te digo, vos me vas a preguntar, y todo el mundo por estos días pregunta, bueno, pero ¿se va a lograr esto? ¿Vamos a tener 60 productos a precios congelados durante 6 meses? Una pregunta que se desprende de esto es, ¿y después qué? ¿No? Después de los 6 meses, ¿qué es lo que ocurriría con esta olla a presión? Pero más allá de eso, es muy difícil que esto pueda lograrse, que esto pueda cumplirse, porque vos tenés un componente inercial instalado en la Argentina con una inflación que tiene una presión alcista que no se puede contener. Muy difícilmente logres llegar a que esos precios mantengan sus precios a lo largo del tiempo, sobre todo con lo que puede empezar a pasar ahora también en el frente cambiario. El aseguramiento en algunos puntos determinados de comprar el asado a 140 pesos y demás, realmente va a generar, no sé, cuánta gente va a poder acceder en los lugares, la accesibilidad. Hay un conjunto de aspectos que realmente lo tornan de muy difícil acceso, ¿no? Sorprende el carácter federal de esto, ¿no? Porque digo, vos que nos estás viendo
en Formosa, en Chaco o en alguna provincia de la Patagonia, sí, señor, deberías subirte a algún medio de transporte, venirte al mercado central. Nos escribieron de Vaca Muerta, gente de la zona de Vaca Muerta, que está pensando en venir al mercado central a comprar un corte a 150 pesos el kilo. Cuando se les preguntó a funcionarios del gobierno en conferencia de prensa por esta situación, bueno, ¿qué es lo que pasa? Esto está muy reducido a un sector de la ciudad de Buenos Aires. La respuesta fue, bueno, esperemos que las provincias también se plieguen a esta situación, con lo cual no hubo ningún tipo de acuerdo con las provincias, con los gobernadores, ni mucho menos. Muy imprevisto el anuncio de hoy, más que imprevisto, muy improvisado. Tenemos el video, mientras que vas comentando, vamos viendo el video, si te parece. Sí, dale, dijiste que es muy improvisado. Pero acá tenemos otro tema de improvisación. Todos los medios de comunicación estaban esperando ayer un anuncio presidencial y vimos un video que había que darle el formato de improvisado, donde el presidente Mauricio Macri es recibido por una señora, a ver si la podemos ver ahora en instantes, donde le manifiesta toda su problemática. O sea, estamos en la era de los youtubers, ¿sí? Yo sé muy bien que las redes sociales han avanzado terriblemente en distintos aspectos de la comunicación. Sabremos a final de año cuán efectivo pudo haber sido este tipo de videos subido a través de la página oficial de Presidencia, donde dice hay que generar un alivio para tratar de darle herramientas nuevas para el corto plazo mientras todo funciona. Herramientas nuevas para el corto plazo mientras todo funciona. ¿Por qué? Porque está diciendo que están tomando medidas de fondo. Son un montón de medidas que nos ayudan a recorrer los próximos meses para que las cosas de fondo comiencen a funcionar. Agustín, ya vas a decir cuáles son las cosas de fondo. Me imagino lo que hay que pagarle al Fondo Monetario. Seguimos. Igual, te digo, en términos comunicacionales, un presidente abatido en ese video, tratando de explicar por qué la inflación es un problema para todos. Y además te suma un factor que no es menor. Pero bancamos cachito. El gobierno lanza un paquete de medidas contra sus propias convicciones. Obvio. Vos recordá que este gobierno y los funcionarios de este gobierno se han manifestado en reiteradas oportunidades contrarios a los programas de acuerdo de precios, a los congelamientos, a los subsidios, a las intervenciones, a las regulaciones, a los controles. Siempre fueron fuertes críticos de este tipo de políticas, con lo cual el éxito de un programa anunciado por alguien que descree del programa que está anunciando, bueno, genera muchas dudas. Pero a ver, ¿qué pensás cuando dicen es para generar un alivio y dar herramientas nuevas? El alivio es este control de precios. O las herramientas nuevas son el control de precios y ahí los heterodoxos y los ortodoxos, ambos se ríen del tema. ¿O será que las herramientas nuevas vienen, en caso de ser reelecto, un profundísimo ajuste? Bueno, es que la intención yo creo que es esa. Cuando todas las medidas tienen un horizonte de 6 meses, los desembolsos del Fondo Monetario, la pisada sobre las tarifas, el congelamiento de precios, todo termina en 6 meses. La intención es tratar de llegar más o menos armadito con toda esta situación que hoy tenemos económica de crisis en Argentina a las elecciones, para ahí sí llevar adelante el plan fuerte de ajuste que el gobierno pretende llevar adelante después de las elecciones. El tema es si esto tiene éxito en los próximos meses. Mi visión es que no creo. Otro de los comentarios que se hicieron en el video: vamos a impulsar un decreto para avanzar con la lealtad comercial, para ir contra todos los vivos que abusan. Señores, si la Secretaría de Comercio no conoce la matriz insumo-producto, no conoce la cadena de valor de los distintos sectores, ¿qué van a lograr? No van a lograr nada con respecto a esto, porque la desconoce absolutamente y, como dijo Agustín, descreen de este tipo de medidas. ¿Sí? Hay que tener especialistas en la cadena de valor de cada uno de los sectores. Y hay otro de los temas que siempre este gobierno de alguna manera ha negado dentro del marco regulatorio. Otro de los temas que utilizan las empresas comerciales. En el gobierno anterior se había implementado el registro no llame. ¿Para qué? Para que no te invadan con marcas y demás. Lo burlan totalmente porque han vendido la base de datos del ANSES. Entonces, si se burla marcos normativos que tienen un cuerpo legal y demás, ¿qué grado de cumplimiento va a tener este decreto? Bueno, ya hicimos un repaso de la poca efectividad que presumimos que van a tener estas medidas, ¿no? Un detalle de la improvisación de lo de hoy, ya te presentamos los invitados de lujo que tenemos hoy en el living esta noche para discutir todo esto. Un detalle de la improvisación de los anuncios. En un momento alguien le pregunta en conferencia de prensa al ministro Duhovne, y después de los 6 meses, ¿qué va a pasar con los precios? Duhovne lo mira a su lado, a Dante Sica, que lo tenía a la derecha, como para confirmar, y le dice, bueno, muy probablemente
lo que va a ocurrir es que se renueven hacia adelante. O sea que lo que está planteando el ministro Duhovne, ¿qué es? Un congelamiento de precios perpetuo para la economía argentina, basado además, según sus propias palabras, en un pacto de caballeros. Sinceramente no se entiende, creo que es un manotazo de ahogado que está dando el gobierno con medidas de nuevo que van contra su propia convicción y que creo que no van a tener ninguna efectividad en el corto plazo. ¿Sabes, Agustín, que nosotros tenemos un nuevo auspiciante? Porque bueno, han conocido el producto Naturol, ¿se acuerdan? Todo aquello, esta fórmula que tiene don Jaime para naturalizar todo lo anómalo, ¿no? Salarios por debajo de la inflación, aunque la gobernadora de la provincia de Buenos Aires ahora festeja que van a empatarle a la inflación porque es escenario electoral y que van a recuperar lo que perdieron el año anterior. Pero cuando son años no eleccionarios, los salarios tienen que estar por debajo de la inflación. Jubilaciones por debajo de la inflación. Y sí, a ver si tenemos el nuevo sponsor, por favor. Para borrar de tu mente la inflación, la desocupación, los despidos, la deuda pública y las cuentas offshore. Naturol. Combate el 100% de los gérmenes. Bueno, señores, estamos acá con el Naturol porque lamentablemente todo esto se naturaliza, ¿sí? Y hay gente que está convencida. La semana pasada hablamos de esta naturalización de los 70 años de populismo, que ahora lo cambió, hizo un corrimiento a 80 años de populismo. Bueno, pero todo lo que se está naturalizando, vos tenés uno que comentaste recién, Sí, ¿no? en un pase de magia, así rapidísimo, de un minuto al otro pasamos del monetarismo al control de precios. Así directamente, del monetarismo y la idea del libre mercado y del monetarismo y el control de la cantidad de dinero para bajar los precios, fracasada situación, de un día para el otro ahora al congelamiento y control de precios completamente naturalizado de parte del gobierno. Lo voy a introducir en nuestro producto, me encanta a mí esto. Se le encanta el Naturol, sí, con Mirá la qué música de, bueno, con la música de Harry Potter. Señores, no lo tomamos en broma, decimos nada más que hay mucha gente que está convencido que naturalmente esto tiene que ocurrir, ¿sí? Otro de los temas, acá todos los papeles que ustedes ven, los despedidos, las empresas, las pymes que cayeron y demás. Esta semana nos solidarizamos con los trabajadores del Grupo Clarín, principalmente del sector gráfico, fotógrafos, sí, bueno, están ahí todavía discutiendo. Iba a haber un acuerdo de retiros voluntarios, pero el día de ayer hubo un operativo impresionante, un operativo con doble vallado, con toda la seguridad de la policía de la ciudad de Buenos Aires, hasta con un timbre eléctrico para pasar el vallado. Realmente estaba absolutamente preparado, por eso no queremos naturalizar, ellos sí lo van a buscar, los 56 trabajadores de Clarín. Yo mientras que lo voy colocando, Agustín va mencionando el otro. Bueno, rápidamente, así presentamos a los invitados. Vamos a impulsar un decreto, dijeron, para avanzar con la lealtad comercial para ir contra todos los vivos que abusan. O sea que naturalizamos rápidamente los controles que el gobierno criticó siempre. Bueno, y por último, estamos convencidos que esta batalla la vamos a ganar con seriedad y con honestidad. ¿Se acuerdan? Había que subir la montaña, había que tirar del carro, bueno, la luz al fondo del túnel, al final del túnel, etcétera, etcétera. Y bueno, todas estas palabras que se van naturalizando permanentemente. Dámelo, yo lo coloco y vos presentás a los invitados. Dale, vamos a arrancar presentando a los invitados de esta noche. Y como hacemos siempre, hacemos como una primera introducción con algunos a modo de título y después ya profundizamos e intercambiamos entre todos los temas, economía, política y todo lo que está pasando en Argentina. Arranco a mi derecha, tenemos a Daniel Arroyo, que es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Red por Argentina. Daniel, bueno, gracias por venir esta noche. Un gusto. A modo de título, después vamos a profundizar los temas. Escuchaste la presentación, escuchaste y habrás analizado los anuncios del gobierno. ¿Cuál es tu percepción de todo esto? Está claro que es una medida electoralista, que el gobierno está haciendo lo que no cree en términos de control de precios, en términos de congelar por 6 meses el tema de las tarifas. Está claro que el gobierno ha dado un giro de 180 grados y ha decidido ir para otro lado. Ahora necesitamos que los 60 productos de la canasta básica estén, porque la situación social está tremenda. Me parece que la caída social solo va a tener un piso si esos 60 productos, sabemos cuál es el precio, están en los almacenes, están en el supermercado, están en la verdulería. Hoy nadie sabe que se compra con 500 pesos, nadie sabe que se compra con 100 pesos, nadie sabe con cuánta plata tiene que ir a la verdulería. Está pero muy mal la situación, no solo en los barrios, sino de la propia clase media.
Yo no le creo nada al gobierno, creo que tiene una política económica horrible. Ahora espero que estos 60 productos, y creo que quienes somos opositores tenemos que controlar, que estén de verdad, por lo menos para dar un mínimo, una mínima certeza a lo que hoy está totalmente desmadrado. Bueno, Muy ahora bien. te voy a preguntar un poco por la situación social y vamos a profundizar Y bueno, de la Argentina. Ahora lo presentamos a Carlos Fara, analista político. Ya después de la apertura vamos a presentar tu libro y demás. Vimos las elecciones de la provincia de Entre Ríos. Bueno, transcurrieron las elecciones de Río Negro, de La Pampa, de Neuquén y demás, obviamente con abordajes diferentes. De la provincialización a la nacionalización, ¿qué va a pasar? Bueno, la provincia de Entre Ríos es importante, no tanto quizá por el tamaño, sino porque es la de las 5 que ya pasaron hasta acá con elecciones, es la primera en donde es más un test de cómo le puede ir a Cambiemos, ¿no? Porque recordemos, digamos, fue en el año 2015, en la primera vuelta hubo un empate en 38 puntos entre Scioli y Macri y fue el lugar donde más porcentaje de votos sacó en 2017. De manera que no le haya ido bien en Entre Ríos, digamos, ahí sí empieza a dar una pauta de lo que realmente puede pasar en la elección nacional. Y el intendente de Paraná acusado de narcotráfico que obtiene 20 puntos, porque yo presumo que con una acusación y con semiplena prueba y demás, que obtiene 20 puntos. ¿Cuál es tu Sí, reflexión? 23 obtuvo. Sí. Bueno, no fue el más votado, ¿no? El más votado fue el vicegobernador, Val, y el peronismo sacó más votos que Cambiemos en esa elección, 44-39. Digo, más allá de que haya podido ganar la primaria, hay que tener en cuenta que es intendente y por lo tanto maneja el aparato municipal. Digamos, me parece que va a ser otra la situación cuando vayamos a la elección general. Muy bien. Bueno, ahora seguimos con la política, vamos a presentar invitados de este lado. De este lado quedó un ala muy representante de la ciudad de Buenos Aires, con dirigentes de diferentes espacios, pero afines, ¿no? O por lo menos todos opositores al gobierno. Bueno, arranco acá a mi izquierda con Itay Hackman, que es economista además y referente del Frente Patria Grande. Itay, un poco, digo, bueno, vos también sos economista, además dirigente político, tu visión un poco de todo esto como resumen y después profundizamos lo que está pasando en Argentina, anuncios. A ver, creo que primero hay que aclarar que esto no es un programa para recuperar capacidad de consumo, para reactivar la economía. Supongamos por un momento que sale bien y que efectivamente logran esto en estos 6 meses, cosa que creo que no va a pasar, pero supongamos que Sí, efectivamente sí, lo por logran, solamente estarían logrando que la situación no empeore aún más. Es decir, acá lo que hay es una intención de que esta foto de la Argentina de hoy, que es horrible, sea la misma foto que en octubre cuando sean las elecciones. Es decir, que la Argentina no esté todavía peor de lo que está ahora. No se está hablando de recuperar la capacidad de consumo que se perdió, de recuperar el salario, de reactivar la economía. La industria. Y por supuesto. Y creo que además de electoralista, digamos, tiene una serie de supuestos que se tienen que dar para que se cumpla este acuerdo, que me parece que es muy difícil. El principal es que logren efectivamente mantener planchado el dólar en los próximos 6 meses. Vos lo explicaste bien, Agustín, antes. Y hay que decir, la distancia que hay hoy entre el valor del dólar y el techo Es más de un 20%. es de un 20%. Sí, 22, 23%. Es decir, el peso se puede evaluar 20% y todavía estamos en el margen de no intervención. Sí. Quiere decir, si hay una devaluación del 20% en los próximos 6 meses, obviamente no se va a poder sostener el congelamiento de precios. Y además, como bien vos explicabas, aún si superara el techo, el gobierno no tiene márgenes para intervenir porque no se lo permite el fondo. Va a tener que volver a negociar con el fondo un acuerdo para poder salir a intervenir más fuerte. Es decir, sería una revisión de la revisión de la revisión de la revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, creo que el gobierno perdió el rumbo absolutamente. Bien, y ahora lo estamos presentando a Francisco Cafiero, dirigente peronista, pero voy a aprovechar, porque Agustín dijo Ciudad de Buenos Aires, pero yo he visto imágenes donde estuviste recorriendo el país, estuviste en la provincia de Tucumán también. Bueno, ¿cómo estás viendo el clima y todo este concepto de unión de la oposición o unión del peronismo? Por suerte, el criterio de unidad va ganando cada vez más fuerza, va ganando más volumen en el seno de las discusiones políticas y es la respuesta a lo que gran parte de la ciudadanía viene reclamando, que la oposición se una, que los partidos que son opositores al gobierno de Mauricio Macri se unan y que tengan la capacidad para conformar una propuesta electoral superadora y que represente en las aspiraciones del conjunto de la ciudadanía un futuro mejor del que están teniendo. Y en eso estamos desde el peronismo trabajando muchísimo, con distintas agendas que tienen que ver con la unidad, con el desarrollo de los equipos técnicos en el seno del PJ Nacional,
y con una agenda de discusiones necesarias, abiertas, de cara a lo que se viene. Dejar los egos personales de lado, que siempre los hay en la política y que es normal que los estén, pero pensar en la gran máxima de que primero está la patria, después el movimiento y por último los hombres y las mujeres. Bueno, y presento a nuestro último invitado de esta noche, que es Gustavo López, que es presidente de Forja. Gustavo, Forja es un partido que forma parte de lo que es el Frente de Unidad Ciudadana. Bueno, te llevo un poco más a la política. En el medio de este marco, recién describía Itay, económico, donde en el mejor de los casos vamos a estar con el desastre que tenemos hoy, o quizá aún peor si esto no funciona. ¿Cómo ves la política brevemente, después lo profundizamos, este año? ¿Qué escenario estás viendo? Yo veo la necesidad de la unidad de la oposición para derrotar al gobierno neoliberal de Mauricio Macri. Ese es el gran objetivo. Lo que no podemos permitir es que Macri vuelva a ganar una elección, porque esto nos llevaría a una catástrofe que no podemos dimensionar. Digamos, él ya lo anunció. Si gano, hago lo mismo, pero mucho más rápido. Así que yo digo en broma, chocamos contra la costa del Uruguay. Digo, pobres los uruguayos. Digo, no hay manera. El plan que yo llamo plan otoño, porque quiere asemejar al plan primavera, pero las hojas le van a durar muy poquito, es un manotazo de ahogado, porque fíjate vos, precios cuidados, que es un paliativo, que no es una política de fondo, significaba en el gobierno de Cristina 15% de la facturación de todos los supermercados. Sí. Hoy hay 550 productos, no llega al 3% de la facturación, es decir... Y aparte que no son marcas líderes. Está de verso, digo, sí, nadie... Aparte que no son marcas líderes que sirven de ancla para el resto de precios. Y no está, no lo encontrás en las góndolas. No lo encontrás, no existe. Entonces, ellos venden algo, digo, están tratando, como decía Itay, están tratando de llegar a octubre con la misma foto de hoy, es decir, mal y no peor. Yo creo que la gran responsabilidad de todos los partidos de la oposición es la unidad para la elección de octubre. Creo que desde Unidad Ciudadana hay que dialogar con los gobernadores, con todos los sectores del peronismo, con todos los sectores afines a un modelo productivista, a un modelo de desarrollo económico que cuide el trabajo, que piense en la inclusión, que piense en el desarrollo. Digo, un giro de 180 grados de esta política económica. Eso es lo que más me preocupa. Digo, no puede ganar Macri. Esta es la clave. Tiene que ganar un frente electoral, frente patriótico, un gobierno de unidad nacional que cambie el rumbo, porque todo lo que hay que hacer después del 10 de diciembre es tremendo para mejorar un poquito las condiciones de vida de la población. Bueno, señores, vamos ahora sí a un corte, porque están haciendo señas. Vamos acá a profundizar qué es lo que hay que hacer también, sí, y hablar de otros temas, de economía, de política, pero bueno, ahora interactuando ya entre todos y profundizando. Vamos Quédate ahí, dale. cortito, y seguimos, dale. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino.